Gracias por acompañarnos, da gusto ver la librería con tanta gente, con tantas amigas y amigos para presentar un poemario. Muchas gracias Lola, Alberti, como siempre, es un placer estar aquí. Muchas gracias Julio y Leticia. Bueno, Julio tener a Julio en nuestro catálogo es uno de los grandes privilegios que tiene una editorial. Es un escritor que, como os pasa a vosotros y a vosotros, todos adoramos, todos hemos leído y queremos muchísimo. Y a veces nos pasan estas cosas bonitas de poder publicar a gente que quieres tanto y que has leído tantas veces. Y además hacerlo con la poesía, que es un género que en Nórdica nos encanta, sobre todo cuando es ilustrado. Y hace unos años publicamos Memoria de la Nieve, en edición ilustrada por Adolfo Serra. Y siempre queremos completar ese poemario de Julio con La lentitud de los bueyes. Juntos nos muestran a un Julio que, como él dice muchas veces, es poeta. Nos contarás esta pasión tuya por la poesía que justamente tampoco trabajas de manera habitual, pero que es importante en tu obra, y que creo en tus versos está muy presente tu manera de reflexionar sobre el mundo. Y en este poemario, La actitud de los bueyes, pensamos en un mundo más lento y necesario, un mundo que ha desaparecido posiblemente, pero que creo que a través de tus versos, a través de las acuarelas de Leticia, de alguna manera recuperamos. Como digo, viéndolo desde la ciudad, desde la vida apresurada, hostil muchas veces, esta recuperación de La lentitud de los bueyes me parece más pertinente que nunca. Claro, necesitamos un cómplice gráfico, que es Leticia Ruiz Fernández, que ha trabajado en muchas ocasiones en Nórdica. Suyo es un maravilloso edición ilustrada de La poesía de los árboles, y también Yo voy soñando caminos, de Antonio Machado, en el que también Julio estaba presente. Y creo que tu trabajo, Leticia, estas acuarelas tan primorosas, encajan perfectamente bien con los poemas de Julio. Sois una pareja buenísima, la verdad, como este libro pone de manifiesto. Y en la editorial solamente hemos tenido que prestar un poco de cuidado a la edición para que el resultado sea lo más cuidado y primoroso posible. Creo que hoy va a ser una tarde bonita porque vamos a escuchar a Julio, a conocer tu trabajo poético, a escuchar tus versos, y además a Leticia dibujando en directo, que siempre es un auténtico placer. Espero que paséis una gran tarde. Muchas gracias, como digo, por acompañarnos. Siempre es un auténtico lujo ver una librería llena de gente esperando a descubrir un nuevo libro, y sobre todo cuando es un precioso poemario. Así que tenemos la palabra, Julio, y... Bueno, a ver si me sitúo, porque estaba habituado a jugar allí en aquel campo, y aquí es un poco extraño porque no sabes a dónde mirar. Arriba, abajo y a la derecha y a la izquierda, como la yenca. Bueno, gracias a todos por vuestra lealtad de lectores, porque siempre es un orgullo como escritor que los lectores te vengan a ver y te vengan a escuchar, y es algo seguramente el mejor premio que puede tener un escritor, que es tener lectores fieles y que le sigan en su trayectoria, más que lectores de un momento que van y vienen, ¿no? Y bueno, como reconozco muchas caras, arriba, abajo y al otro lado, os doy las gracias por ello. Hoy vamos a hacer una presentación un poco atípica y más divertida de lo que suelen ser, porque tengo la suerte de que Leticia va a pintar en directo una de las acuarelas, no de las que están en el libro, pero una acuarela como las que están en el libro, que Diego Moreno, que es muy humilde, dice que solo tuvo que poner un poco de cuidado para editar el libro. Si algo tiene la editorial Nórdica, y Diego en persona, es la maravilla que supone cada una de sus producciones editoriales. Siempre digo, y lo repito cuando tengo ocasión,
que los autores tendríamos que pagar por publicar en Nórdica en vez de cobrar. Es una metáfora, ¿eh? Porque es una maravilla ver un libro que, aparte del contenido, el continente hace que no lo quieras abandonar una vez leído, porque el libro, la forma, el continente es tan importante y a veces más que lo que contiene, ¿no? Es una suerte siempre me contó que quería haber editado un libro de poesía mío, Memoria a la nieve, desde hace muchos años, desde que fundó la editorial, que es una editorial que, como su nombre indica, estaba destinada a publicar literatura nórdica, pero él consideraba que el libro mío de Memoria a la nieve, uno de los dos de poesía, es literatura nórdica. Y estoy de acuerdo, porque el norte no solo es el norte de Europa, hay muchos nortes en el mundo. Y publicó Memoria a la nieve, y ahora publica mi otro libro, que es La lentitud de los bueyes. La lentitud de los bueyes es mi primer libro de poesía y mi primer libro, con lo que eso supone. El primer libro no se repite jamás, como muchas cosas en la vida. Y por eso para mí, casi 50 años después, volver a ver este libro de estreno, de gala, me hace, más que pensar en el libro, me hace recordar muchas cosas. Me hace recordar, por ejemplo, yo tenía 23 años cuando lo escribí. Me hace recordar, por ejemplo, la emoción cuando tuve por primera vez este libro, el libro original de la colección Provincia en León, que dirigía Antonio Gamoneda, el poeta que aún vive, cuando me lo dio. Es una emoción que nunca ningún escritor o ningún autor vuelva a tener en la vida, incluso aunque el libro sea más bonito que aquel, ¿no? Y así sucesivamente podría contar anécdotas sobre la biografía del libro más que sobre el libro, porque la poesía no se puede contar. La poesía es como la pintura, se ve, la poesía se lee y, como digo en el prólogo del libro, yo no puedo contar nada del libro porque la poesía es el misterio y la esencia de la literatura y no tiene una traducción, no hay... Cuando te dicen, ¿qué querías decir con este verso? Pues lo que dice el verso. Yo es que si lo supiera decir de otra forma, no lo diría. Sí quiero decir dos cosas. Una, que este libro, que es el primero, es algo así. El otro día en una entrevista se me ocurrió, y me parece que es una imagen muy gráfica de lo que significa. Es la masa madre de todo lo que yo he escrito. Como las panaderías hacen, en mi tierra lo llaman el urmiento, la levadura, y cogen un trozo y van, luego guardan un trozo para el siguiente pan, para la siguiente masa. Bueno, la masa madre de toda mi literatura está en este libro. Todo lo que yo he escrito y lo que escribiré está en este libro, incluso en el primer poema o fragmento de este libro. Y luego lo de los bueyes, ayer me hizo mucha gracia, le contaba a Leticia, porque claro, cada lector es un mundo. Y es un libro que la imagen que lo define y que camina por él es la del buey, que es lo contrario del toro. Ayer me hizo gracia porque mandé la invitación por WhatsApp, como a muchos de vosotros, y entonces una persona, no voy a decir quién, escritora, me contestó, bueno, no voy a poder ir, pero me alegro mucho de que por fin escribas algo de la tauromaquia. Claro, me dejó que no la ha contestado todavía, porque no sé qué decir. Esto es precisamente lo contrario de la tauromaquia. Esto es un libro que parte de una imagen. La poesía parte siempre de imágenes. Y parte de una imagen que además creo que Leticia ha sabido entender muy bien, porque está a caballo entre los bueyes de la mitología, los bueyes
casi de la prehistoria, de Altamira, los bueyes que yo recuerdo, no sé si se ha ido ya, pero ir a fotografiar y a escribir sobre ellos con Navia en la costa de Portugal. Recuerdo una imagen de Navia en la portada del País Semanal. En Portugal ya no quedan, pero todavía nosotros los conocimos. En la costa de entre Aveiro y Oporto hacen una cosa que se llama la pesca sávega, que pescan sardinas con barcas, y como no hay puertos porque son arenales, arrastran las barcas hasta la orilla, llegan hasta allí y desde allí con bueyes que entran en el mar, ahora entran con tractores que pierden todo, sacaban las barcas, y hay una imagen de Navia que están los bueyes como la mitología griega, con las olas por encima de los bueyes y de la barca, que resumen muy bien el espíritu de este libro. La imagen que dio pie a este libro es una imagen que es de las primeras que yo recuerdo, que es en Navidad, y a veces a lo largo del año, yo iba a pasar las Navidades a casa de mis abuelos maternos, en un pueblo de León que se llama Vegas del Condado, un pueblo de ganaderos y de agricultores, como era mi abuelo. Y seguramente la primera imagen que tengo de algo es asomado a la ventana los días de Navidad, con toda la niebla y todo nevado, el vecino enfrente, que tenía 2 bueyes rojos poderosos como el que tú pintas ahí, salían todos los días, por la mañana y por la tarde, a beber agua, llevar los bueyes al agua y verlos pasar como en un sueño entre la niebla y caminando por la nieve. Es esa imagen que a mí me impactó y que me persigue desde que era niño y que dio pie a este libro de poesía. Y este libro, como digo en el prólogo, lo escribí, bueno, no me voy a alargar mucho porque llega a hablar de Leticia, y luego os voy a leer 3 o 4 poemas, que es lo que tenemos que hacer los poetas y no hablar tanto. Porque la poesía se explica por sí misma. Luego voy a leer unos poemas mientras Leticia pinta los poemas o lo que le parezca. Pero antes hablará ella para explicar su trabajo. Este libro lo escribí con 23 años. En el último año de carrera, yo estudié Derecho en Oviedo. A mí no me gustaba nada Oviedo. Si hay algún Oviedo por ahí, que me perdone. Y el último año me fui a vivir a Gijón con otros compañeros de clase, porque a mí lo que me gustaba era ver el mar. Ya era un estudiante resabiado, creo que repetía el último año de Derecho, y ese último año ya ni iba a clase y me pasaba los días sentado en un bar que daba frente al mar, en la playa de San Lorenzo de Gijón. Curiosamente el mar no aparece en el libro, y la ciudad tampoco. No es que yo lo hiciera a propósito, es que seguramente la poesía se refiere a un tiempo diferente al que vive el poeta mientras la escribe. Ayer le escuché a Califátides en el Círculo Bellas Artes, al autor sueco-griego, que dijo muy contundente algo que yo he dicho a veces no con tanta precisión, que escribimos contra el olvido. Escribimos para que el tiempo no se lo lleve todo. Bueno, eso explica que en este libro haya muchos bueyes, mucha nieve, mucho campo que desaparece, y no haya el mar frente al que lo escribí, ni haya la ciudad en la que lo escribí y en la que he vivido casi siempre. Bueno, esto es la historia de la lentitud de los bueyes, que como digo, es la masa madre de todo lo que he escrito, en una época en la que yo era todavía más ingenuo que ahora y sabía mucho menos que ahora. Les contaré una anécdota y termino. Yo escribí el libro. No conocía a nadie del mundo literario ni editorial
tenía 23 años y vivía en Gijón. Cuando escribí el libro pensé que ahora yo con este. No conocía, pues, por supuesto, ni editores ni a nadie. Entonces decidí hacer una cosa que solo he hecho 2 veces en mi vida, y ha sido con los 2 libros de poesía, presentarme a un premio que implicara la publicación. Y lo presenté a un premio que existe aún, que se llama Antonio González Lama, que se convoca en León en honor a un personaje que estuvo detrás de una revista, Claraboya, muy importante en la posguerra, que era cura, pero un cura más o menos liberal. Y me presenté al premio, pues sin ninguna esperanza, lógicamente. Y me lo dieron. Recuerdo que llamaron del jurado, que estaban reunidos en el Hotel Conde Luna, y como yo era de León y en la plica debía poner la dirección, pues llamaron. Llamaron a mi casa y mi madre, que ni sabía que yo escribía poesía, ni sabía nada, mandaron a mi hermana a buscarme por el barrio húmedo, que era por donde yo solía estar todas las tardes. Y entonces llamé y se puso alguien del jurado, no sé quién era, recuerdo del jurado, el presidente era Félix Grande, y luego estaban los 3 grandes poetas de León, entonces, que eran Kremer, Gamoneda y Antonio Pereira. Y hablé con ellos, pues te hemos dado el premio, tú te puedes acercar hasta aquí. Yo iba acojonado con 23 años a ver a Félix Grande, a Gamoneda, a Pereira. Y llegué allí, pues entonces tomamos anécdotas de hasta qué punto la poesía surge sin tener a veces ningún conocimiento de lo que tú estás haciendo. Y llegué y habían cenado mientras deliberaban y daban el premio. Yo llegué, me saludé, me senté, claro, yo era un chavalín. Y me acuerdo el Félix Grande, muy cariñoso, me dijo: ¿a que tú has leído mucho a Saint John Perse? Yo no sabía ni quién era Saint John Perse ni Félix Grande. Por supuesto mentí. Dije que había leído mucho a Saint John Perse y que estaba en la base de lo que yo había escrito. Ni había leído a Saint John Perse, ni había leído a casi nadie, ni siquiera a los de Jura. Bueno, esta es la historia de este libro. Es el libro más importante de todos los que he escrito, porque fue el primero y fue el que me abrió las puertas a un mundo, es el de la poesía y la literatura, del que no he vuelto a salir ya y no saldré mientras esté en el mundo. Por eso es muy especial para mí presentarlo hoy, y le agradezco mucho a Diego que haya querido recuperarlo, y recuperarlo también, y también editado y también ilustrado, como comprobaréis cuando lo veáis. Y nada, le paso la palabra a Leticia. Perdonad que me he extendido, pero decía no iba a hablar, pero me he extendido. Le paso la palabra a Leticia, a la que conocí en un tren camino a Logroño. Ahora lo contará. Muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Yo, bueno, no voy a hablar casi nada. Solo daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por haber confiado en mí para este trabajo tan bonito. Cuando me dijiste que si lo ilustraba, que se lo propusiéramos a Diego, pues claro, fue una ilusión muy grande. Efectivamente nos conocimos en un tren, porque yo había quedado con un día que iba de viaje a Logroño, en la estación de Atocha, y yo estaba haciendo el cuaderno de últimas voces que presentamos aquí hace un tiempo, y me dijo, para este libro habría que conseguir un prólogo de Julio Llamazares. Digo, pues yo creo que va al mismo sitio donde voy yo, en Logroño. Pero yo, pues te había leído, pero no te ponía cara. Entonces miré una foto tuya y nada, me siento en el tren que iba a Logroño, y se sienta un señor al lado, nos ponemos a hablar y me dice: pues en el otro vagón está Julio Llamazares. Y dije: ah, sí, pues encantada de conocerlo.
me voy a buscarle. Y entonces fui, te vi el pelo blanco así, eras inconfundible, te dije, Julio, y me dijiste, ¿nos conocemos? Pues todavía no, pero no hay nadie sentado aquí a tu lado, ¿verdad? Entonces fue estupendo porque como no podía huir, estaba en un tren y el tren a Logroño además tarda muchísimo. Tarda mucho, sí. Pues nos dio tiempo a charlar y a, bueno, y a hablar de ese proyecto y empezar lo que ha sido pues un camino muy bonito, ¿no? Porque aparte de que dijo que sí a hacer ese prólogo del cuaderno de últimas voces, pues luego también me ofreció toda su poesía para que la utilizara en un calendario lunar de los que hago yo. Y además yo le decía, pero es que tus poemas son muy largos. Me dice, córtalos como quieras, por donde quieras. Y era como, pero ¿cómo voy a cortar? Que sí, no me importa. Y todo, esa parte muy bien, pero luego una de las ilustraciones que hice me decía, no, es que esta no es la imagen es otra. Y entonces me hablaba otra imagen, pero yo me mantenía pertinaz en que a mí me gustaba la otra y me decía, no, pon la que quieras, pero la imagen es otra. Y al final nos pasó eso ahí y tenías razón, porque probé otra imagen y efectivamente encajaba mucho mejor. Y aquí nos pasó lo mismo. Yo para hacer este libro quise ir a tus paisajes. Obviamente no podía hacer un libro que es tan geográfico, ¿no? Que está tan anclado a ese lugar, a ese paisaje. Y fuimos varias veces, Julio y yo, allí. Y me estuvo enseñando el portal por donde salían los bueyes en Vegas. Me estuvo enseñando todos los sitios que había, que formaban parte de ese pasado suyo, ¿no? Me hablabas de tu geografía poética, ¿no? Y yo iba con las acuarelas pues tomando apuntes. La mayoría de las ilustraciones están hechas in situ en esos lugares, pero otras no, otras están hechas en estudio con un libro de las vacas y de los toros de ese tiempo de atrás, ¿no? De hecho, las guardas del libro pues remiten, ¿no?, a toda esa parte como mitológica de la que tú hablabas y que yo creo que está tan presente en el poemario. Y te parecieron muy bien las acuarelas que propuse, pero Diego y yo habíamos pensado en una cubierta y decías, la cubierta es muy bonita, pero para un libro de Machado, pero para este no es. Y tenías razón otra vez, ¿no? Y entonces volví a esa imagen primera que me habías contado de los bueyes saliendo del portal en un día de nieve, con la niebla, y me metí en esa imagen hasta que salió esta y dijiste, esta es la portada del libro, ¿no? Entonces es un lujazo poder trabajar con el autor al lado, ¿no? Cuando te dice, estás en el buen camino, te dice, tienes la confianza para decirte, pues por aquí, ¿no? Y ya está. Gracias de verdad por haber confiado en esto. Espero que lo disfrutéis y que siga pues contra el olvido este libro avanzando. Bueno, pues ahora... Te he quitado el micro. Vale. Si quieres sentarte, Julio, ¿quieres sentarte? ¿Quieres estar sentado? Bueno, me siento... Voy a leer, que no es que lo haga muy bien y me guste mucho, porque me apuro, pero voy a leer 2, 3 poemas mientras Leticia pinta. Pinta, no sé qué, yo sí. Pensé que iba a pintar la librería, pero me ha dicho, no, yo no voy a pintar. Voy a pintar lo que tú leas. Bueno, pues para que veáis un poco el trabajo de ilustración que yo tampoco conozco. He trabajado con varios ilustradores, con Antonio Santos, que está aquí sentado, he trabajado mucho, pero no juntos. Él por un lado, yo por otro, con Serra, ¿cómo es? David Serra, Adolfo Serra, y con algunos más, pero quizá
así más en directo contigo que pintar mientras yo leo, ¿vale? Bueno, leo 2 o 3 poemas y mientras tanto Leticia va a pintar. El libro son 20 fragmentos, no son poemas, lo digo en el prólogo. Es curioso, yo solo he escrito como libros de poesía 2 en mi vida, 2, y el arranque de otro que se quedó por el camino que se iba a llamar o se llama Retrato Urbanista. Cada uno lo escribí en un mes y seguido, es decir, yo no he escrito poesía más que 2 meses en mi vida como género. Lo que pasa es que no he dejado de escribir poesía toda mi vida en otros géneros, ¿no? De hecho, recalco esto porque no son poemas, son fragmentos de un mismo poema. Es más, creo que los 2 libros publicados serían el mismo poema en 2 partes. Bueno, leo. ¿Estás preparada? Sí. Bien. Nuestra quietud es dulce y azul y torturada en esta hora. Todo es tan lento como el pasar de un buey sobre la nieve. Todo tan blando como las vallas rojas del acebo. Nuestro abandono es grande como la existencia, profundo como el sabor de las frutas machacadas. Nuestro abandono no termina con el cansancio. No es un error la lentitud, ni habita en nuestra alma las oquedades del conocimiento. En algún zarzal lejano anida un pájaro de aceite que nace con el día. Siento su ser granate algunas veces. Su abandono es tan dulce como el nuestro. Su lentitud no está desposeída de costumbre. Yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos. Durante mucho tiempo mis antepasados cuidaron sus rebaños en la región donde se expresan el silencio y la retama. Y no tuvieron otro Dios que su existencia, ni otra memoria que el olvido. Caliente aún está la piedra donde bebían la sangre de sus vides al caer de la tarde, pero qué lejos todo sin recuerdo. Qué lejos de mí la región de las fuentes del tiempo, el lugar donde el hombre nace y se acaba en sí mismo como una flor de agua. Ellos no conocían la intensidad del fuego, ni el desamor de los árboles sin savia. Los graneros de su pobreza eran inmensos. La lentitud estaba en la raíz del corazón, y en su sosiego acumularon monedas verdes de esperanza para nosotros. Pero el momento llegó de volver a la nada, cuando los bueyes más mansos emprendieron la huida y una cosecha de soledad y hierba reventó sus redes. Ahora apacientan ganados de viento en la región del olvido y algo muy hondo me separa de ellos. Algo tan hondo y desolado como una zanja abierta en la mitad del corazón. Bueno, leo un par de fragmentos, si os parece. Nuevamente los bueyes pasarán por mi alma
y otra vez el silencio se posará como escarcha sobre los prados. Hojas resecas en los robledales anuncian ya su paso poderoso, y en los tejados verdecidos por el musgo el tiempo se desploma como un fruto maduro y amarillo. Alguien, seguramente, alguien recién llegado del otro lado de las norias, quizá golpee el trozo de raíl que cuelga abandonado en los corrales del recuerdo. Pero sus golpes no sonarán más fuertes que la lluvia, y sus ecos más blandos se enredarán en las zarzas como guedejas de lana de un gran rebaño gris. Porque una vez cruzadas las lindes del silencio, los bueyes ya no pueden detenerse ni pueden alcanzar los pozos de la duda. Buscarán en las vías las hierbas más amargas, y cuando sientan en sus babas el sabor de la muerte, se adentrarán lentamente en ríos más profundos que el olvido, y en la pendiente ya colmada de quietud rumiarán brevemente los abrojos del cansancio. Y bueno, leo el último fragmento. El último fragmento del libro. Miro hacia atrás, hacia el árbol podrido que repentinamente se quedó sin sombra, y encuentro solamente un charco ensangrentado de silencio y una vía muerta por la que nunca pasó nadie. Cruzo los soportales del mercado donde se exponen los despojos chorreantes del recuerdo. Levemente descorro la cortina de niebla que levanté día a día en torno a mi memoria, y encuentro solamente los pájaros de invierno que se han quedado helados sobre los hilos del telégrafo. Tras las choperas blancas asciende lentamente el vaho dulce y tibio de un establo que espera en la distancia la vuelta ya imposible de los bueyes suicidados en el río. Miro hacia atrás y solo encuentro un lejano y dolorido olor a brezo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Quiero nombrar que acabo de ver y me había olvidado de otra persona con la que he colaborado en un libro en Primavera Extremeña, mi amigo Gorran Zellenbacher, que hizo las acuarelas que ilustran Primavera Extremeña. Tengo aquí a casi todos los ilustradores y amigos con los que he trabajado, a Leticia, a Antonio y a Conrad. Y nada, os quiero dar las gracias, no por estar aquí, que también, sino por vuestro trabajo, que al fin y al cabo hace mejor los textos que escribimos los autores. Y nada, paso el micrófono y si alguien quiere comentar o preguntar algo, a Leticia, a ver, Juan. No sé si es una apreciación vana o estúpida, pero a mí me da la impresión, ahora que has leído, porque leyendo se ve más cerca el dibujo y de lo que uno quiere decir, y además teniendo el dibujo al lado, pero me da la impresión de que en este libro de poemas y en sus dibujos están todas las palabras que han sido a lo largo del tiempo tus palabras. Es decir, todas las palabras. No hay una sola palabra que uno no pueda identificar con los distintos libros e incluso con sus títulos que tú has ido escribiendo, ¿no?
Bueno, es así. Antes hablaba yo de la masa madre, que es el urmiento, la levadura de la que surge todo lo que escribimos. Pero yo creo que esto, ahora que hay algún escritor más, tú mismo, esto nos pasa a todos. Yo creo que en el primer libro, en el primer cuento, en el primer poema, están todas las palabras, están todas las imágenes, están todos los códigos de los que nos alimentamos luego toda la vida como escritores. Eso que dicen los músicos de jazz, que hacen variaciones sobre la misma frase, lo decía Cernuda, de variaciones sobre el tema mexicano. Es verdad que yo hacía mucho, no leía así un poema de La lentitud de los bueyes, y es verdad que ahí está todo mi código lingüístico, mi paisaje, porque siempre repito una cosa: de la misma manera que todos tenemos un idioma materno, que es con el que aprendemos a nombrar las cosas, todos tenemos un paisaje materno que es en el que aprendimos a ver el mundo. Y ese lenguaje, esa sintaxis y ese paisaje está a la base de todo lo que escribimos. Y repito, todo lo que yo he escrito está en el primer poema de este primer libro. A partir de ahí lo único que he hecho es perder el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna cosa? Ah, sí. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. ¿Y te encontraste que había alguna relación sin haberle leído previamente? ¿Me preguntas a mí o a Leticia? A mí. Si había alguna relación. Con Serbian Peace. Sí, La John anécdota que has Peirce. contado, que te dieron el premio y te preguntaron... Sí, hombre, claro, porque es que al final los escritores y la gente nos alimentamos de todo lo que bebemos y heredamos a lo largo del tiempo, y no necesariamente necesitas leer a un autor para que te lleguen sus palabras y su eco a través de otros autores. Al final la literatura es un gran río, por eso no tiene ningún sentido la vanidad de los autores, porque somos gotas de agua en el gran río, la literatura, y lo único que hacemos es incorporarnos a la corriente, y todos heredamos lo que hemos leído antes. El otro día le contaba a mi amigo Conrad, hablando del monasterio La Vid en Burgos, junto al Duero, que allí había leído yo una frase que luego me ha acompañado siempre. En la biblioteca del monasterio, un monasterio agustino, hay una frase que luego me enteré que era de Plinio el Joven, que dice: en las bibliotecas nos hablan las almas de todos los muertos. Bueno, pues en esta librería hay muchísimos muertos que nos siguen hablando, muertos y vivos que luego serán muertos, y la grandeza de la literatura es que son voces que siguen sonando desde hace 1000, 2000 años, que tú abres, y esa es la gran magia del libro, que es que tú abres una página y te vuelve a hablar alguien que murió hace 2000 años o 500. Por eso a mí St. John Peirce me debía hablar a través de Gamoneda, a través de otros autores, y al final todos nos hablan y nos en sueños o despiertos nos hablan todos los autores. Bueno, ¿alguna cosa más o nos despedimos? Muchísimas gracias, Leticia, por volver otra vez al Alberti con tus pinturas, con esa mano que tienes, ¿no? Como ahí en un minuto has plasmado a ese buey pensativo mirando el roble. Y muchísimas gracias, Julia Mazares, también
por volver a Atleti otra vez, ¿no? Una vez más. Una vez más y Bueno, y espero... felicidades por el cumpleaños. Bueno, ya ha pasado, ya fue. Así que muchísimas gracias a todos por haber esperado, bueno, nos hemos acomodado y que sigan estas gotas de la literatura cayendo sobre nosotros y alimentándonos de ese agua bendita. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a poner la mesa para la firma fuera, para que puedan los dos dedicar el libro y hacer algún dibujo. Muchísimas gracias. Bien, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Oye, qué bueno, ¿eh? Qué bueno.